Pues vamos a abordar un jueves más, un nuevo capítulo de estas crónicas del Cura Vacas, en las que conocemos más a fondo todo lo que tiene que ver con este mítico pico palentino. Lo hacemos una vez más y como siempre de la mano de Tente Lagunilla. Muy buenas, Tente. Hola, muy buenas. Que además esta vez es no sé si decir un viaje histórico. En el fondo estamos mirando mucho al pasado, lógicamente, pues estamos contando las crónicas del Cura Vacas, pero esto podríamos decir que está más vinculado con la historia como la hemos entendido siempre. Sí, como que es una cosa menos montañera y más de historia general, pero bueno, pues hay veces que la historia se interrelaciona más con Cura Vacas y otras menos, pero bueno, siempre pasan cosas en Cura Vacas, ¿no? Y entonces cada vez se va mezclando la historia normal con la de Cura Vacas. Y alguna vez hemos dicho que hay mucho que queda por conocer de la historia de Cura Vacas. Mucho se ha descubierto gracias precisamente a la publicación del libro de Tente, y dejamos el guante lanzado para aquellos que puedan aportar información, imágenes del Cura Vacas, de la historia. Exactamente. En cualquier momento, bienvenidos. Cualquier fotografía de la cumbre de Cura Vacas que la tengan fechada exactamente, importante, es bienvenida. Así que ahí dejamos lanzado el guante y sobre todo esperamos que quien quiera lo recoja, lo podamos añadir y así siga creciendo la leyenda del Cura Vacas y sobre todo la información que podemos trasladarles a todos ustedes. Como en este caso que decíamos, abordamos una época histórica además, vamos a decir, agitada. Bueno, pues es ya la posguerra. En el capítulo anterior, junto con Guifredo, pues hablábamos de esa guerra civil, que es lo que pasaba en Cura Vacas en la guerra civil. Ya vimos que no se constata ninguna ascensión, como es lo normal, ¿no? En una época tan convulsa pues no hay ascensiones, sí que hay mucha vida alrededor, pero no hay ascensiones, pero sí, justo después de la guerra, este es el capítulo 13 del libro, la guerra acaba el 1 de abril de 1939, pues fíjate, el 15 de agosto de ese mismo año, del 39, poquito más de 3 meses después, ya hay una ascensión documentada a la cumbre de Cura Vacas, además por palentinos, y tenemos fotografías y todo. Esa ascensión la lleva a cabo, el promotor es Carlos Fuentes Castells, que debió de ser un hombre curioso, ¿no? Era piloto de aviación, que moriría años más tarde en accidente de aviación. ¿Quién va con él? Pues va también otro personaje muy conocido en Palencia, como es Cándido García Germán. Suben también Joaquín y Antonio de Ronsorro, que son 2 hermanos, y un lugareño que no se sabe el nombre, que es el que les acompaña. Suben desde San Salvador de Cantamuda. Es una ascensión, como digo, que se hace en agosto de ese mismo año que acaba la guerra. Suben desde San Salvador, van hasta la Vega de Cantos, allí duermen y suben por la zona del Pozo de Cura Vacas a la cumbre. No se sabe exactamente qué ruta siguen, pero suben por la norte. Ya te digo que es gente muy conocida en Palencia. Cándido García Germán pues es arquitecto, los padres son Fulgencio y Flora. Tengo aquí un montón de datos suyos de cuándo nació en 1911 y murió en 2004, en Madrid. Se casó con María Luisa Olmedo Velasco, tuvo 4 hijos y es dueño heredero de la cerámica de Don Cándido, de lo que es ahora el instituto de la carretera Santander. Bueno, pues este personaje, que son los dueños también, la familia, son herederos de este hombre, son los dueños del edificio de Olmedo. Claro, decimos el instituto al lado de la Tejera. Digo, eso porque es, me estaba situando todavía la Virgen de la Calle hoy. Eso es, la Tejera, eso es lo que era la Tejera de Don Cándido y es de Don Cándido García Germán, que fue este personaje que subió a Cura Vacas. Que era un poco aventurero entonces. Sí. Este hombre hizo la mili en Jaca, posiblemente no la mili, la guerra. Porque por la época lo hizo en Jaca y era buen esquiador. Yo sé de gente que me ha dicho que allí en esa casa que todos conocemos en la calle Mayor, que había muchos pares de esquís de esta época, ¿no? Ahora ya pues son los hijos que algunos viven en Palencia, otros en Madrid. Y bueno, pues de esa familia esta persona es la que sube ahí en la primera fotografía, pues vemos a Carlos Fuentes Castells, que es este aviador, y en esta otra fotografía un poco de grupo, pues se ve de refilón a un perro que debe de subir con ellos, ahí se ve al lugareño, que no dicen el nombre, que es el que sube con ellos un poco como de guía, y luego ya viene Cándido y uno de los hermanos, ¿verdad? Bueno, pues esta es la primera ascensión que tenemos constancia
que se hace después de la guerra, en esa posguerra. Deportiva además, ¿no? Sí, esta sí que es absolutamente deportiva, suben porque ya hay una cultura de montaña en esta época, ya no solo en España sino en todos los sitios, pero vamos, ya ha llegado a Curavacas, ya han llegado las ascensiones deportivas. Bueno, pues hay otra ascensión, ya saltamos un poquito en el tiempo, que es a 1944, es ya en el otoño, el 7 de noviembre, hay una ascensión, la primera ascensión de la Diagonal Verde. Hay una vía de escalada, de ascensión, que se llama la Diagonal Verde, y esto lo hace Emilio Rivera Pou, es un asturiano de Gijón, que abre muchas rutas en Peñaprieta y en montañas circundantes. Es un hombre muy activo en esta época. No tenemos constancia de que suba con nadie, posiblemente subiera en solitario, ¿no? Hay en estas dos fotografías, hay una que es una fotografía de invierno y otra de primavera, un poco más sin tanta nieve, el Curavacas, y bueno, pues ahí se ven reflejadas en rojo la senda del Notario, que es una ruta que vamos a hablar bastante de ella después, y en verde está la Diagonal Verde, que es por donde sube este hombre, Emilio Rivera Pou. Y bueno, es una ruta que hoy en día se sigue haciendo, ¿verdad? Luego pues saltamos a 1945, al 23 de agosto. Hay una revista de la época que me la facilitó Alejandro Díez Riol, que tenía el original, tiene los herederos, evidentemente lo tendrán el original de esta revista que se llama Alta Ruta, era del Frente de Juventudes. Después de la guerra, ¿cuál es lo que tiene mucha pujanza? Pues el Frente de Juventudes, todo el mundo que en esta época quería hacer montaña tenía que ser a través del Frente de Juventudes. Pues bueno, hay una centuria, la centuria de Santa María de la Cabeza de Madrid, que en esta revista de alta montaña, porque esta revista se edita en Madrid, no en Palencia, pues cuenta que en agosto de 1945 suben a Curavacas y además dicen que suben por una ruta nueva. Esta revista le provocó unos dolores de cabeza terribles a Alejandro Díez Riol. Con posterioridad, ya hablaremos muchísimo de Alejandro, pero ya después, pues en los años 50, que es cuando Alejandro hace mucha montaña, pues tiene esta revista y él está loco por saber por dónde han subido estos de la centuria de Santa María de la Cabeza, ¿no? Se cartean, porque en aquella época ni fax, ni teléfono, ni nada, evidentemente, ¿no? Ni WhatsApp, ni correo electrónico. Todo eran cartas que se escribían y tardaban 4 o 5 días en llegar a Madrid, ¿no? Pues se cartean varias veces con esta gente y les dice que les pide información, porque él ya, Alejandro en esta época ya quiere tener constancia de todas las rutas que hay en Curavacas, ¿no? Quiere hacer como una guía, él quiere saber por dónde se ha subido, qué rutas están por abrir y por subir él por primera vez, y entonces en esta época pues se cartea con esta gente y todos son evasivas, no le acaban de concretar, que si subieron con gente de San Salvador. Aquí tengo Alejandro personalmente luego me decía que seguía la pista porque hay uno que le llaman Chuchi, el de la botica, que era mayor que él, que dice que había subido con ellos, uno de San Salvador. Bueno, pues sigue varias pistas y mira tú por dónde, pues bueno, estas fotografías son del año 1957, es un paréntesis en el que avanzamos unos años en el tiempo, porque estamos hablando de 1945, saltamos al 57, ¿por qué? Porque en 1957 es el rescate de los faquires, que nos vamos a hinchar a hablar de ello. Pues bueno, a este rescate viene gente de Madrid y entre ellos vienen estas personas que dicen que han subido Curavacas por una nueva ruta, 15 años antes, ¿no? Y aquí sí que Alejandro personalmente me lo he dicho y por escrito muchas veces, que les interrogan y que todos son evasivas y que no dan ningún detalle, que él estaba convencido de que posiblemente pues fuera una fanfarronada, o que bueno, sí que fueron hacia la cumbre, pero no hicieron cumbre, se dieron la vuelta, pero en la revista pues quedaba más bonito decir que habían hecho cumbre, ¿no? Entonces bueno, pues es una ascensión que no está confirmada al 100% y tenemos estas extraordinarias fotografías de Alejandro Díez Riol del año 57 de este grupo de madrileños que vinieron a ayudar en el rescate, ¿no? Pues en el 46 hay una ascensión de Ángel Sopeña y Urueta, que hemos hablado de él, uno de los padres del montañismo vasco, un hombre muy activo, muy culto. Pues es en agosto de 1946 realiza la primera ascensión de la Canal Suroeste, otra ruta nueva, donde se van añadiendo rutas a Curavacas, ya se sube por diferentes sitios. Ángel Sopeña, del Club Deportivo de Bilbao, y Macario Reguera, que es un lugareño de Cardaño,
pues bueno, salen desde Cardaño de Arriba, hacen un periplo bastante largo para subir Curavacas, creo recordar, en una sola jornada, y regresan a Camporredondo, que no es habitual subir Curavacas desde la vertiente de Cardaño y de Camporredondo. Les pilla lejos y la verdad es que tenía que ser un andarín excepcional para poder hacer esta ascensión, ¿no? Bueno, pues es una ascensión de la que no hay material gráfico. Bueno, miento, sí que hay material gráfico de segundas, porque en 1946, en agosto, en 1951, 5 años después, publica en la revista Torre Cerredo, en el número 23 de la revista Torre Cerredo, aquí tenemos facsímiles de esa revista, publica un artículo Sopeña hablando de toda la montaña palentina y habla de esta ascensión. Y hay, aquí tenemos unas fotos de esa revista, y aquí tengo ampliadas y un poco recortadas las fotografías que vienen en esa revista, que no son de la ascensión esta, porque no son de Curavacas, pero sí que se ve que él ha estado por la zona del Espigüete, porque hay una ascensión, aquí una foto de la cumbre del Espigüete con el Curavacas de lejos, y hay otra que es preciosa, me encanta, que es la carretera de los pantanos. Lo que veis, la carretera de los pantanos, casi reconoces la curva esta, que es viniendo desde Triollo y Vidrieros hacia Cardaño, pues bueno, hay una curva en la que por fin ves la sur del Espigüete y tal, y aquí se ve la carretera, esa carretera de los pantanos, con esos pivotes de hormigón, con esas telas metálicas pues de los años 50, que pervivieron hasta los 60 y hasta los 80, yo creo, este tipo de señalización, y se ve claramente que no está asfaltada la carretera. La carretera de los pantanos es un camino de tierra, en mejores o peores condiciones, pero es un camino de tierra. Es un documento gráfico pues muy interesante, ¿no? Porque son fotografías pues de los años 50, de principios de los 50, finales de los 40. Otra cosa también muy bonita que tenemos es en 1951 este croquis de la montaña palentina, que en el capítulo que hablamos de cartografía y bibliografía vamos a hablar de él en profundidad. Pues claro, estamos hablando de los años 50, que bueno, pues yo ya no había nacido, pero casi, quiero decir que una persona es madura, ¿no? que tenga 70, 80 años, ya ha conocido esta época, ha vivido en esta época, y no nos podemos dar cuenta de que la zona norte de la provincia de Palencia no había ni un mapa, no había mapas. Seguíamos sin mapas. Sin mapas oficiales, un mapa en condiciones del Instituto Geográfico, una cosa hecha de una forma científica. Eran estos croquis que hacían los montañeros. Ya entre Sopeña y más gente habían hecho este croquis, pero que pues no dejaba de ser eso, un croquis casi a mano, ¿no? Porque realmente no había unos datos topográficos fidedignos. La carretera no estaba asfaltada. Mejor ejemplo que ese, imagínate, ¿verdad? Bueno, pues aquí tengo una poesía que nunca se había publicado hasta que publicamos nosotros el libro, que mi corresponsal en el País Vasco, un buen amigo allí del País Vasco, que me proporcionó muchísima información de todos los montañeros del País Vasco relacionadas con Curavacas, que la cual enriqueció el libro increíblemente. Pues bueno, pues muchas de estas cosas que aparecieron en ese armario, todos los grandes montañeros, ¿no? Delgado, Úbeda, Sopeña, estos montañeros dejan armarios llenos de información, porque lo guardaban todo, ¿no? Todas las fotografías, todos los legajos, todas las cartas, todo lo guardaban. Afortunadamente, en muchos de los casos no se tiró y ha llegado a nuestros días, ¿no? Pues entre esa documentación apareció esta poesía o este pequeño texto hablando de la montaña palentina, ¿no? de Orueta, y dice: volveré a renovar viejas amistades con los vaqueros de las cabañas y de los chozos de merinas trashumantes. Escucharé pintorescas historias serranas, mientras en la renegrida sartén se fríen sendas ronchas de tocino. Sí, volveré, dispuesto a escuchar la sinfonía wagneriana del retumbar del trueno entre pared y pared del gran roquedal, en tanto el mugir del pozo de Curavacas deja sentir su nota de pavor en el ambiente. En la noche serena, solo turbada por el lejano latir del mastín vigilante, arrullado por el cantar de torrentes, duermo feliz y soñando. Pues bueno, pues son relatos de un texto muy bonito, pues de Sopeña, de esas andanzas por la provincia de Palencia, ¿no? Muy evocador, te lleva casi a Curavacas, te viene la imagen de Curavacas. Cuando habla del pozo de Curavacas, ¿verdad? Pues se ve que relata una noche que ha pasado, si no al lado del pozo, pues muy cerquita, ¿verdad? Bueno, pues ya avanzamos otro poquito y entramos en los años 40 del siglo pasado, y una figura clave en el entorno de Curavacas, que es Luis García Guinea, el notario.
Fue notario durante 11 años en Cervera de Pisuerga y junto a su pasante, el ayudante que tenía, Miguel del Pino, que hablaremos ahora de él, asciende muchas veces a Curavacas. En esta época sube muchas veces a Curavacas, ya veremos por qué. Convierte casi en costumbre, una vez al año. Sí, es lo que hacen. Luis García Guinea nace en Saldaña, en Palencia, en 1915, le pilla la guerra con 19 años y es alférez provisional del bando sublevado. Muere en Santander en 1979, es un hombre muy culto, como hemos dicho, notario en Cervera de Pisuerga durante los años entre el 1945 y 1956, y luego le destinan o gana la plaza, o eso no sé cómo va esto de los notarios, a Levante, se va a Levante. Debía ser un hombre, Alejandro Díaz Riol, que le conoció, debió de ser una persona carismática, un hombre muy curioso. Es autor de 2 libros, uno que es Hoyo Sacro y Diario de Guerra, los dos les tengo. El Diario de Guerra es Diario de Guerra, un paréntesis de 3 años, es bastante fácil encontrarle porque se ha reeditado, pero Hoyo Sacro no. Hoyo Sacro es la edición de hace un montón de tiempo y en Hoyo Sacro cuenta que en 1959 construye un chozo en el Hoyo Sacro que está al pie del Tres Mares, por donde está casi la estación de esquí hoy en día del Alto Campo, un poquito más bajo, y ese chozo él está utilizando hasta el año 1977, y este libro, el de Hoyo Sacro, tiene un cuaderno en el chozo y cada vez que va allí él escribe. Es un buen escritor y la verdad que es una delicia escribir, pues eso son sus impresiones, las excursiones que hace, cómo hace el chozo al principio, cómo sube una cama, porque no se llegan en medios motorizados y todo tiene que ser con caballerías, ¿no? Cuando se construye ese chozo. Creo que todavía existe y creo que tiene líos la familia, algo he oído, no sé más. Durante la Guerra Civil se alista huyendo desde Navedo. Navedo está en la zona republicana, en Cantabria, pasa a la zona sublevada y se alista en el ejército del general Franco, ¿verdad? Su hermano Miguel Ángel García Guinea, te suena mucho este nombre, sí, ¿verdad? Fue un historiador de prestigio, autor de varios libros sobre el románico palentino. Cualquiera que sepa, que quiera saber en profundidad del románico palentino, tiene que ir a este hombre, ¿no? A Luis Miguel, que era un gran historiador. Aquí en estas otras 2 fotografías pues son de los años ya 70, ya es un hombre maduro. Bueno, pues en la primera pues vemos en el chozo de Hoyo Sacro con familiares y pastores de la zona con los cuales tenía muchísima relación, y en esta otra fotografía se le ve charlando con Delibes, con el escritor. Como digo, debía ser un hombre muy culto, muy bien relacionado, y bueno, pues aquí en esta fotografía está con Delibes. ¿Por qué suben tantas veces a Curavacas él y su pasante Miguel del Pino? Pues ¿por qué? Porque una vez al año, en agosto, julio-agosto, cierran la notaría y se dedican a vagabundear por la montaña palentina. Se cogen una tienda de campaña, que luego veremos en las fotografías, y se dedican a recorrer, y suben muchas veces a Curavacas, y siguen subiéndolo durante varios años a lo largo del tiempo, ¿no? Está pensando la familia bien, ¿no? Bueno, pues hombre, el resto del año estaban en la notaría allí haciéndola, supongo yo que estaría, ¿no? Miguel del Pino es 15 años más joven que su jefe, que García Guinea. Y bueno, pues aquí le tenemos a Miguel del Pino en estas fotografías en blanco y negro, por supuesto, en las escaleras de Curavacas, en esas cascadas, se llaman las escaleras de Curavacas, a unas cascadas que bajan desde el pozo, desde el agua que baja del pozo hasta que llega a Pineda, hasta el fondo del valle, baja por unas cascadas muy bonitas y se llaman las escaleras, siempre se ha llamado así, y es una excursión muy bonita. Pues bueno, pues este hombre está aquí en estas fotografías, en esas cascadas, ¿verdad? Supongo que cuando García Guinea se va a Levante, este hombre se queda sin trabajo y entra a trabajar en lo que fue Caja Palencia. En aquella época supongo que fuera la Caja de Ahorros y Préstamos y Monte de Piedad. Bueno, pues en esas cajas de ahorros, ¿no? Coincidió trabajando con Miguel Ruiz Ausín, otro montañero que hablaremos de él más adelante. Pues bueno, pues llegaron a trabajar juntos en la Caja de Ahorros de Palencia, y gracias a este contacto pues me puse en contacto con el hijo de Miguel del Pino, que es este hombre que vive en Saldaña hoy en día. En el 2019, hace unos años, me hice unas fotografías con él y me dio todas esas fotografías para que yo las escaneara. Por eso ahora vamos a ver un montón de fotografías de Miguel del Pino y de García Guinea. Pues bueno, pues Luis Miguel, que es como se llama el hijo de Miguel, se llama Luis
por Luis García Guinea, porque le quería mucho a su jefe, porque debían de haber tenido muchísima amistad, y bueno, pues se llama así por él, me lo ha dicho él, no me lo estoy inventando. Bueno, en este croquis de Alejandro Díez Riol, ya muy posterior, se ve el croquis de la primera ascensión que habían realizado en su día, el 29 de agosto del 47, por la senda del Notario, que era por donde casi siempre subía. En los años entre el año 47 y en el 50 realizan varias ascensiones a Curavacas y otros picos. Todos los años cerraban la notaría, como te he explicado, y aquí en esa primera fotografía están con esa tienda de campaña que están acampados en el Canchal de los Abedules en 1947. El Canchal de los Abedules es un sitio muy bonito en el Valle de Pineda, relativamente cerca de Vidrieros, al principio del valle. Y las otras dos fotografías también con la tienda de campaña, ahí felices como perdices en agosto, se les ve con un tiempo espléndido, pues es en el Valle de Tosande, en 1948. No hablan ni de ahora todo el mundo que va a Tosande, pues es a ver los tejos y demás, pues bueno, en aquella época, bueno, sería una cosa de lo más normal. Ahí estaban, no le daban importancia. No le daban importancia. Todas estas fotografías, como digo, me las ha dado la familia de Miguel del Pino. Y bueno, pues aquí tenemos ya ahora ya hay muchísimo, a partir de ahora ya hay muchísimo material gráfico de casi todas las ascensiones, aunque solo la gente pudiente tenía fotografías, evidentemente. Este hombre era notario, era pudiente y tenía cámara de fotografías. Voy a generalizar y a lo mejor digo una tontería, pero quizás solo la gente pudiente se podía permitir la escapada, la aventura. Sí. Sopeña, toda esta gente era gente bien situada y que venían, contrataban, la tónica general que 100 años antes había pasado en todo el mundo, ¿no? Aristócratas que venían de la ciudad, venían a la montaña, contrataban generalmente a gente lugareña. Estos ya no, estos ya empiezan a ser independientes, ya no contratan a gente de la zona y demás porque ya incluso viven allí, pero como bien dices, pues solamente la gente bien situada pues puede cerrar un mes su trabajo e irse a disfrutar de la montaña. Solamente esta gente podía tener una máquina de fotos y hacer fotografías, lo cual ha sido una gran suerte porque nos han dejado unas imágenes preciosas y unos documentos gráficos extraordinarios, ¿no? En estas fotografías, pues bueno, en esta se ve en 1949 en la cumbre, casi en la cumbre de Curavacas. Aquí se le ve a Miguel del Pino. Casi todas las fotografías las hacía García Guinea y por eso sale Miguel del Pino en las fotografías. Se les ve junto a un grupo de pastores. En agosto pues aquello estaría lleno de pastores, el Valle de Pineda. Se les ve en una cueva que todavía existe, claro, al lado del chozo del tío Vicente, al pie del pozo de Curavacas. Suena. Te suena porque ya hemos hablado de él, ¿verdad? Ya vas a ser un gran experto. Al final hay examen, ¿eh? Al final tenemos que subirle. Bueno, pues en estas otras dos fotografías pues se ve a Miguel del Pino de espaldas, un poco por encima del pozo de Curavacas, con el pozo de Curavacas de fondo, ¿no? También era muy aficionado García Guinea al esquí, y en invierno, pues los fines de semana, no cerraba la notaría, pero sí que los fines de semana aprovechaba para ir los días que hacía bueno a esquiar al al chozo de Tañuga, un chozo que hay un poco a mitad de camino entre Cervera y Curavacas, para que nos entendamos, ¿verdad? Aquí se le ve, tiene un montón de fotografías pues con un grupo de amigos, supongo casi todos de Cervera o de Cantabria, esquiando en el chozo. Aquí se ve el chozo perfectamente con ese telón de fondos que es la cara noreste de Curavacas, la cara más impresionante de Curavacas, con unas vistas muy bonitas, ¿verdad? Por supuesto que en la época y en esta zona no había ni remontes, ni había nada de nada, se subía con los esquís a cuestas y no había esquís de travesía con los que ahora se puede subir hacia arriba, sino que esto pues subían con los esquís a cuestas, se les ponían, hacían una pequeña descenso y otra vez se tenían que quitar los esquís y otra vez para subir. Claro, esquiaban poco, pero pasaban muy buenos ratos. Valoraban más el pequeño rato que disfrutaban. Eso es, así es. Otro personaje interesantísimo que aparece en estos años, ¿verdad? Y rompe en la historia de Curavacas el burgalés José Luis Cebrián. Todo el mundo le llamaba como Pichi. Yo le he conocido, murió hace unos años con 80 y tantos años, un personaje majísimo. Su hijo vive en Burgos y seguimos en contacto, y también lo mismo, este hombre dejó muchísimas cosas escritas, cartas, relatos, todo lo dejó bien ordenado, la familia lo ha conservado y me lo ha hecho llegar a mí algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí en estas fotografías tenemos el relato que escribe mecanografiado con unos dibujos hechos
directamente en el original. Esto no es un libro, es que escribo en un folio, mecanografío y luego hago unos dibujos que, como me equivoque, tengo que empezar de nuevo porque es el original, ¿no? Pues bueno, todos estos, este relato de esta no había control Z entonces, ¿qué digital nos hemos vuelto? Yo, por lo menos. Pues esto me lo hicieron llegar los escaneos y la verdad es que es un relato precioso de la primera vez que sube en 1949, en septiembre, a Espigüete. ¿Cómo te crees que viene desde Burgos? Él vive en Burgos, tiene un hermano en Palencia. ¿Cómo viene a la montaña palentina? ¿A en caballo? Bicicleta. Digo, porque vamos, si me lo dices así, digo, tiene que ser algo poco habitual. Viene en bicicleta, viene en Burgos, lo cuenta en el relato, viene en Burgos, desde Burgos a Palencia, ahora fíjate, sería un suicidio venir, porque vendría por la General, claro. Madre. Viene aquí en bicicleta hasta Palencia, duerme en casa de su hermano y al día siguiente sigue con la bicicleta ya por la carretera de Guardo. Llega hasta Guardo, llega hasta Cardaño, lo cuenta todo en el relato, cómo va comprando el pan aquí, llega hasta Cardaño, sube al Espigüete, baja, y cuando baja ya se va por Cervera, va hasta Aguilar, y en Aguilar consigue ya ir hasta, otra vez, hasta de vuelta a Burgos, claro. Otro personaje que irrumpe ya a principios de 1950, en concreto en 1951, irrumpe una pieza clave en la historia del alpinismo palentino y de Curavacas en particular, Alejandro Díez Riol. Alejandro Díez Riol, hablaremos más de él más adelante, pero ahora voy a dar unas pinceladas. Es maestro. Para que tengas una idea de su pasión por la montaña, gana las oposiciones jovencísimo, con 18 20 años gana las oposiciones, saca el número 1, parece ser, y en vez de quedarse en Palencia pide Polentinos. Se va a Polentinos para estar más cerca de la montaña, además es un pueblo que estratégicamente es por donde una entrada en aquellos años era muy natural hacia Curavacas, entrar por allí en vez de por abajo por Vidrieros, y bueno, pues él se va a Polentinos porque es lo que le gusta, es la montaña, y pudiendo haber escogido otro destino mejor, escoge aquello. Bueno, pues en 1951 hay un campamento organizado por el Frente de Juventudes que es en Velilla de Guardo. No me estoy equivocando. En aquella época Velilla no era Velilla del Río Carrión, sino que se llamaba Velilla de Guardo, en 1951. Sería como una pedanía de Guardo. Sí, debía de ser. Supongo yo que no existiría ni la térmica. Posiblemente cuando empezó a crecer Velilla fuera con la térmica. Desconozco la historia de Velilla. Bueno, pues en el verano del 51 hay un campamento del Frente de Juventudes. Aquí tenemos esta extraordinaria fotografía de Alejandro Díez Riol, y que, bueno, pues está pues compañeros y compañeras. Ya fíjate que hay mujeres en este campamento del Frente de Juventudes, es casi un poco extraño, ¿verdad?, en la época, pero bueno, ya empezamos a ver mujeres haciendo montaña, ¿no?, en entornos de aire libre. Bueno, pues está ahí junto con otros compañeros en el campamento este de Velilla en el año 1951. Y en ese año, en 1951, también le dan el título de montañero. Incluso un año después se va a un curso a Gredos, en el que le dan el título de guía montañero. Están en Velilla, están relativamente lejos de Curavacas, suben a Espigüete. Sí que relata Alejandro en su libro, cuenta que hay 3 que son más montañeros, más avezados, y consiguen reclutar a otros 6 u 8, y ese grupo va hasta Cardaño, suben por la cresta hasta Espigüete, también a la aventura, no tenían ningún tipo de información, no había guías, a ver qué nos encontramos. Ya había algún mapa, pero poquísimos, y no se conocía aquello. Entonces, bueno, pues consiguen subir Espigüete, bajan hacia Valverde, dan la vuelta y llegan otra vez a Velilla después de 2 o 3 días de caminata, ¿verdad? Tenemos aquí estas fotografías, bueno, que son de detalle, para que nos hagamos idea del material de la época. De lo que se llevaba, ¿no? Ahí tenemos un piolé pues enorme, de grande, de madera, recto, totalmente distinto a lo que se ve hoy en día, y unos crampones primitivos, una cuerda que la verdad es que encima la tiene ahí, es una fotografía de Alejandro, la cuerda está muy enmarañada, eran cuerdas de cáñamo, no eran de fibras artificiales como es hoy en día, y lo que más curioso es ahí ese primer plano de los pies de los montañeros. En los años 50 algunos llevaban botas, pero otros no llevaban botas, que incluso les gustaban más que las botas para escalar ese otro calzado que le ves ahí, que es curiosísimo, que son chátaras. Ellos les llamaban así, en otros sitios les llamaban de otra manera. Se hacían con neumáticos de coche o de camión,
con los neumáticos, se cortaban porque ellos veían que era muy adherente ese caucho, entonces los recortaban y ponían, como eran una especie de sandalias, que no protegían, para invierno eran y malísimas, que no funcionaban porque te mojabas, porque iba por la parte de arriba, era casi como sandalias, pero eran muy adherentes y se escalaba muy bien con ellas, parece ser. Y era el calzado de escalada de aquella época y se llamaba así chátaras, y tenemos algunas fotografías, entre ellas esta fotografía de la época. Y bueno, pues en este año 1951 es donde ya termina para nosotros, termina la posguerra. En estos años, como ya comentábamos en el capítulo anterior, todavía estaban los maquis en la montaña palentina y en toda la montaña en la cordillera cantábrica, y en esta época contaba Alejandro qué cantidad de veces les paraba la Guardia Civil cuando venían de sus incursiones por la montaña o les encontraban en alguna zona de montaña, les echaban el alto pensando o pudiéndoles confundir con maquis, ¿no? Eso lo ha vivido Alejandro. Y ya digo, 1951, en esta época, ya concluimos el programa de hoy de la posguerra en el Torno de Curavacas, y ya el próximo capítulo continuamos con las primeras ascensiones a Curavacas de grupos palentinos, de gente ya alrededor de Alejandro se forma un grupo de montañeros que ya empieza a hacerse montaña en Curavacas por una generalidad grande de montañeros en Palencia. Pues lo esperamos con los brazos abiertos, porque pues ya seguiremos, continuará. Habrá muchos telespectadores que reconocerán también en algunos de los nombres a sus antepasados, probablemente. Sí. Ya empieza a aparecer gente muy conocida y gente que los más veteranos que nos vean ya se van a acordar de muchísimas cosas. Bueno, pues lo verán, pero será ya más adelante, porque hasta aquí llega por hoy el programa. Tente, muchísimas gracias, como siempre. Venga, un saludo.